Cómo utilizar la deuda correctamente antes de un préstamo. Capítulo 1. Tipos de deuda. La deuda es una herramienta financiera que puede tener un impacto positivo o negativo en nuestras vidas, dependiendo de cómo la utilicemos. Existen varios tipos de deuda, y no todas tienen el mismo propósito ni las mismas condiciones. Para usar la deuda de manera inteligente, es fundamental conocer los diferentes tipos y sus características. Deuda buena versus deuda mala. La deuda buena es aquella que se utiliza para adquirir activos que, con el tiempo, pueden generar ingresos o aumentar de valor. Algunos ejemplos son las hipotecas para comprar una propiedad o los préstamos estudiantiles, que te permiten obtener una mejor educación y, potencialmente, un mejor empleo. Por otro lado, la deuda mala es aquella que se utiliza para financiar gastos de consumo, que no generan valor a largo plazo y pueden afectar negativamente tus finanzas si no se manejan con cuidado. Un ejemplo claro es el uso excesivo de tarjetas de crédito para compras innecesarias. Características de la deuda buena. Financia activos productivos. Mejora tu capacidad de generar ingresos. Tiene tasas de interés relativamente bajas. Se utiliza estratégicamente para crecer financieramente. Características de la deuda mala. Financia gastos de consumo. No genera retorno ni valor futuro. Generalmente, tiene tasas de interés altas. Puede llevar al sobreendeudamiento si no se controla. Tipos de deuda comunes. 1. Deuda de consumo, tarjetas de crédito, préstamos personales. Las tarjetas de crédito y los préstamos personales son los tipos más comunes de deuda de consumo. Son deudas que se toman para cubrir necesidades o deseos inmediatos, y en general, no están vinculadas a un activo que genere ingresos. Las tasas de interés suelen ser altas, y si no se paga a tiempo, los costos pueden aumentar rápidamente. 2. Deuda hipotecaria. Una hipoteca es un préstamo a largo plazo que se utiliza para financiar la compra de una vivienda. A menudo se considera una deuda buena, ya que las propiedades suelen aumentar de valor con el tiempo, y la vivienda se puede considerar un activo valioso. Además, las tasas de interés de las hipotecas suelen ser más bajas que las de otros tipos de deuda. 3. Deuda empresarial o de inversiones. Esta deuda se adquiere para financiar proyectos empresariales o de inversión. Puede incluir préstamos bancarios, líneas de crédito comerciales o incluso capital privado. Este tipo de deuda puede ser beneficiosa si se utiliza para generar ingresos adicionales o aumentar el valor de la empresa. Sin embargo, también conlleva un mayor riesgo, ya que depende del éxito del negocio o inversión. 4. Deuda estudiantil. Los préstamos estudiantiles son una forma de deuda diseñada para cubrir los costos de la educación. La mayoría de las veces, se consideran una deuda buena si la inversión en educación permite mejorar tus habilidades y acceder a mejores oportunidades laborales. Sin embargo, es importante evaluar bien el retorno sobre la inversión educativa para no sobreendeudarse. Capítulo 2. Ventajas y desventajas de la deuda. La deuda puede ser una herramienta poderosa cuando se usa correctamente, pero también puede convertirse en una carga si no se maneja con precaución. Antes de decidir tomar una deuda, es crucial entender tanto las ventajas como las desventajas que implica. Esto te permitirá evaluar si es la mejor opción para tus necesidades y cómo puede impactar en tus finanzas a largo plazo. Ventajas de la deuda. 1. Apalancamiento financiero. Una de las mayores ventajas de la deuda es el apalancamiento. Este término se refiere a la capacidad de utilizar fondos prestados para aumentar el potencial de ganancias o crecimiento. Por ejemplo, si tomas un préstamo para invertir en un negocio rentable, la ganancia que obtengas puede ser mucho mayor que el costo del préstamo, generando un rendimiento positivo. 2. Acceso a oportunidades. La deuda permite acceder a oportunidades que, de otro modo, podrían estar fuera de tu alcance. Comprar una casa, iniciar un negocio o acceder a una educación superior son ejemplos claros de cómo la deuda puede ayudarte a lograr metas importantes sin tener que disponer de grandes cantidades de efectivo inmediatamente. 3. Construcción de historial crediticio.
Al manejar la deuda de manera responsable, pagando a tiempo y manteniendo balances bajos, puedes mejorar tu historial crediticio. Un buen puntaje de crédito te permitirá obtener mejores tasas de interés en futuros préstamos, facilitando el acceso a productos financieros más favorables. 4. Mejora de la liquidez. La deuda también puede mejorar tu liquidez, dándote acceso a dinero en momentos en que lo necesites sin tener que vender activos o recurrir a ahorros. Esto puede ser útil en situaciones de emergencia o cuando surgen oportunidades de inversión inesperadas. Desventajas de la deuda. 1. Riesgo de sobreendeudamiento. La principal desventaja de la deuda es el riesgo de sobreendeudamiento. Si tomas más deuda de la que puedes pagar cómodamente, puedes encontrarte en una situación en la que los pagos mensuales se vuelven insostenibles. Esto puede llevar a problemas de liquidez, estrés financiero y eventualmente, al impago. 2. Costo de los intereses. El costo de la deuda puede ser alto, especialmente en el caso de tarjetas de crédito y préstamos con tasas de interés elevadas. Los intereses son el precio que pagas por pedir prestado, y si no eres consciente de estos costos, podrías terminar pagando mucho más de lo que pediste prestado inicialmente. 3. Pérdida de activos en caso de incumplimiento. En algunos tipos de deuda, como las hipotecas o préstamos empresariales, el incumplimiento de los pagos puede llevar a la pérdida del activo subyacente, como una casa o un negocio. Esto puede tener consecuencias devastadoras, tanto financieras como emocionales. 4. Restricción en futuras opciones financieras. Tener demasiada deuda puede limitar tu capacidad de pedir más crédito en el futuro. Los prestamistas evalúan tu relación deuda-ingreso, y si esta es demasiado alta, podrías no ser aprobado para nuevos préstamos o recibir condiciones desfavorables. Consideraciones importantes. Antes de tomar una deuda, es crucial hacerte las siguientes preguntas. ¿Es una deuda para consumo o inversión? Las deudas de consumo, compras no esenciales, vacaciones, etc., pueden poner en peligro tus finanzas. Por otro lado, una deuda para inversión, como un préstamo empresarial, puede generar ingresos que compensen el costo de los intereses. ¿Puedo pagarla cómodamente? Asegúrate de que el pago mensual de la deuda no suponga un gran porcentaje de tus ingresos. Se recomienda que tu relación deuda-ingreso no exceda el 30%. La tasa de interés es razonable. Investiga diferentes opciones y busca las tasas de interés más bajas. Incluso una pequeña diferencia en la tasa puede significar una gran diferencia en el costo total de la deuda. Capítulo 2. Ventajas y desventajas de la deuda. La deuda puede ser una herramienta poderosa cuando se usa correctamente, pero también puede convertirse en una carga si no se maneja con precaución. Antes de decidir tomar una deuda, es crucial entender tanto las ventajas como las desventajas que implica. Esto te permitirá evaluar si es la mejor opción para tus necesidades y cómo puede impactar en tus finanzas a largo plazo. Ventajas de la deuda. 1. Apalancamiento financiero. Una de las mayores ventajas de la deuda es el apalancamiento. Este término se refiere a la capacidad de utilizar fondos prestados para aumentar el potencial de ganancias o crecimiento. Por ejemplo, si tomas un préstamo para invertir en un negocio rentable, la ganancia que obtengas puede ser mucho mayor que el costo del préstamo, generando un rendimiento positivo. 2. Acceso a oportunidades. La deuda permite acceder a oportunidades que, de otro modo, podrían estar fuera de tu alcance. Comprar una casa, iniciar un negocio o acceder a una educación superior son ejemplos claros de cómo la deuda puede ayudarte a lograr metas importantes sin tener que disponer de grandes cantidades de efectivo inmediatamente. 3. Construcción de historial crediticio. Al manejar la deuda de manera responsable, pagando a tiempo y manteniendo balances bajos, puedes mejorar tu historial crediticio. Un buen puntaje de crédito te permitirá obtener mejores tasas de interés en futuros préstamos, facilitando el acceso a productos financieros más favorables. 4. Mejora de la liquidez. La deuda también puede mejorar tu liquidez, dándote acceso a dinero en momentos en que lo necesites sin tener que vender activos o recurrir a ahorros.
Esto puede ser útil en situaciones de emergencia o cuando surgen oportunidades de inversión inesperadas. Desventajas de la deuda. 1. Riesgo de sobreendeudamiento. La principal desventaja de la deuda es el riesgo de sobreendeudamiento. Si tomas más deuda de la que puedes pagar cómodamente, puedes encontrarte en una situación en la que los pagos mensuales se vuelven insostenibles. Esto puede llevar a problemas de liquidez, estrés financiero y eventualmente, al impago. 2. Costo de los intereses. El costo de la deuda puede ser alto, especialmente en el caso de tarjetas de crédito y préstamos con tasas de interés elevadas. Los intereses son el precio que pagas por pedir prestado, y si no eres consciente de estos costos, podrías terminar pagando mucho más de lo que pediste prestado inicialmente. 3. Pérdida de activos en caso de incumplimiento. En algunos tipos de deuda, como las hipotecas o préstamos empresariales, el incumplimiento de los pagos puede llevar a la pérdida del activo subyacente, como una casa o un negocio. Esto puede tener consecuencias devastadoras, tanto financieras como emocionales. 4. Restricción en futuras opciones financieras. Tener demasiada deuda puede limitar tu capacidad de pedir más crédito en el futuro. Los prestamistas evalúan tu relación deuda-ingreso, y si esta es demasiado alta, podrías no ser aprobado para nuevos préstamos o recibir condiciones desfavorables. Consideraciones importantes. Antes de tomar una deuda, es crucial hacerte las siguientes preguntas. ¿Es una deuda para consumo o inversión? Las deudas de consumo, compras no esenciales, vacaciones, etc., pueden poner en peligro tus finanzas. Por otro lado, una deuda para inversión, como un préstamo empresarial, puede generar ingresos que compensen el costo de los intereses. Puedo pagarla cómodamente. Asegúrate de que el pago mensual de la deuda no suponga un gran porcentaje de tus ingresos. Se recomienda que tu relación deuda-ingreso no exceda el 30%. La tasa de interés es razonable. Investiga diferentes opciones y busca las tasas de interés más bajas. Incluso una pequeña diferencia en la tasa puede significar una gran diferencia en el costo total de la deuda. Capítulo 3. ¿Cómo evaluar si necesitas tomar deuda? Antes de tomar la decisión de endeudarte, es esencial hacer una evaluación exhaustiva de tu situación financiera. No toda deuda es mala, pero tampoco es siempre necesaria. Este capítulo te ayudará a analizar si realmente necesitas tomar deuda, bajo qué condiciones, y qué factores considerar para asegurarte de que sea una decisión informada y beneficiosa. Paso 1. Analizar tu situación financiera actual. El primer paso para evaluar si necesitas deuda es revisar tu situación financiera actual. Aquí hay algunas preguntas clave que debes hacerte. ¿Cuál es mi flujo de efectivo actual? Evalúa cuánto dinero entra y sale de tu cuenta cada mes. Si tu flujo de efectivo es estable y tienes un excedente mensual, tal vez no necesites endeudarte para ciertos gastos o inversiones. Tengo ahorros suficientes. Antes de recurrir a la deuda, es recomendable tener un fondo de emergencia que cubra al menos de 3 a 6 meses de gastos. Si no tienes ese fondo, es probable que sea mejor enfocarte en crearlo antes de considerar tomar deuda adicional. ¿Qué otras deudas tengo actualmente? Calcula tu relación deuda-ingreso, el porcentaje de tus ingresos que se destina a pagar deudas. Generalmente, si esta relación es superior al 30 a 40%, añadir más deuda puede ser riesgoso. Paso 2. Considerar el propósito de la deuda. Una de las claves para tomar deuda correctamente es entender el propósito detrás de ella. Existen dos categorías principales de deuda, para consumo o para inversión. Deuda para consumo. Este tipo de deuda se utiliza para pagar cosas que no generarán ingresos futuros, como viajes, ropa, o gadgets. Si bien todos necesitamos gastar en este tipo de bienes ocasionalmente, es recomendable no endeudarse para ellos, ya que no representan un retorno sobre tu inversión. Deuda para inversión. Se considera deuda para inversión aquella que se utiliza para comprar activos que generarán ingresos o que aumentarán su valor con el tiempo. Ejemplos incluyen comprar una propiedad, financiar la educación, o invertir en un negocio.
Este tipo de deuda, si se maneja correctamente, puede ser positiva para tus finanzas. Pregunta clave: ¿la deuda que estoy considerando me ayudará a generar ingresos o valor a largo plazo? Si la respuesta es sí, la deuda puede ser una opción válida. Paso 3. Evaluar la tasa de interés. La tasa de interés es uno de los factores más importantes al considerar tomar deuda. Una tasa de interés más alta significa que pagarás más en intereses a lo largo del tiempo, lo que puede hacer que la deuda sea más cara de lo que inicialmente parecía. Tasa de interés fija vs tasa variable. Una tasa fija permanece igual durante todo el plazo del préstamo, lo que significa que tus pagos serán predecibles. Una tasa variable puede cambiar con el tiempo, lo que puede resultar en pagos más altos si las tasas de interés aumentan. Comparación de tasas. Siempre compara las tasas de interés ofrecidas por diferentes prestamistas. Incluso una pequeña diferencia puede traducirse en miles de dólares a largo plazo. Paso 4. Evaluar los plazos y condiciones. El plazo del préstamo se refiere al tiempo durante el cual pagarás la deuda. Dependiendo del tipo de préstamo, puede variar desde unos meses, en el caso de préstamos personales, hasta 30 años, en el caso de hipotecas. Plazos largos vs plazos cortos. Un plazo más largo significa pagos mensuales más bajos, pero también implica que pagarás más intereses con el tiempo. Un plazo más corto puede ser más costoso cada mes, pero ahorrarás en intereses totales. Flexibilidad de las condiciones. Asegúrate de entender las condiciones del préstamo. Pregunta si puedes realizar pagos adicionales sin penalización, si existen comisiones ocultas o si hay flexibilidad en los términos de pago en caso de una emergencia financiera. Paso 5. Considerar alternativas a la deuda. Antes de tomar deuda, es útil considerar si existen otras alternativas para lograr el mismo objetivo. Algunas opciones pueden ser: uso de ahorros. Si tienes ahorros suficientes, puede ser más prudente usarlos en lugar de endeudarte, especialmente si el préstamo tiene una tasa de interés alta. Financiamiento familiar o entre amigos. En algunas situaciones, pedir prestado a amigos o familiares puede ser una opción con menos intereses o términos más flexibles. No obstante, es importante tener en cuenta las posibles complicaciones personales que esto puede causar. Ahorro dirigido. Si no necesitas el dinero de inmediato, considera crear un plan de ahorro dirigido, en lugar de tomar deuda. De esta manera, puedes evitar los intereses y las presiones de un préstamo. Paso 6. Evaluar la capacidad de pago. Finalmente, debes asegurarte de que podrás pagar la deuda cómodamente, incluso si las circunstancias cambian. Considera cómo el pago mensual afectará tu presupuesto y si estarías dispuesto a comprometer otros gastos si es necesario. Simulación de escenarios. Haz simulaciones de cómo diferentes tasas de interés, plazos o montos afectarían tus pagos mensuales y el costo total de la deuda. Pregúntate si podrías seguir pagando la deuda si tus ingresos se redujeran o si surgieran gastos inesperados. Capítulo 4. Estrategias para utilizar la deuda de manera inteligente. La deuda puede ser una herramienta valiosa si se utiliza con prudencia. La clave está en desarrollar estrategias inteligentes que te permitan maximizar sus beneficios y minimizar sus riesgos. En este capítulo veremos cómo puedes usar la deuda para crecer financieramente sin caer en el sobreendeudamiento. Estrategia 1. Usar la deuda como apalancamiento financiero. El apalancamiento financiero consiste en utilizar la deuda para aumentar tu capacidad de inversión. En lugar de depender exclusivamente de tu propio capital, puedes pedir prestado dinero y usarlo para adquirir activos que generen ingresos o aumenten de valor. Ejemplo: inversión en bienes raíces. Supongamos que deseas comprar una propiedad de $100 como inversión. Si usas $20 de tu propio dinero y tomas una hipoteca por los $80 restantes, estás apalancando tu inversión. Si la propiedad aumenta su valor a $120, habrás ganado $20 en valor neto, aunque solo invirtiste $20 de tu propio capital. Esto maximiza tu retorno sobre la inversión. Precaución: el apalancamiento aumenta tanto las posibles ganancias como las posibles pérdidas.
Si la inversión no resulta como esperabas, aún estarás obligado a pagar la deuda. Es importante asegurarte de que el activo que adquieras con deuda tenga el potencial de generar ingresos o de aumentar su valor a largo plazo. Estrategia 2. Mantener una relación deuda-ingresos saludable. La relación deuda-ingresos, DTI por sus siglas en inglés, mide el porcentaje de tus ingresos mensuales que se destina a pagar deudas. Una relación DTI alta puede indicar que estás sobreendeudado, lo que puede afectar tu capacidad para tomar más crédito en el futuro. Recomendación: mantén tu DTI por debajo del 30 a 40%. Esto asegura que tus pagos mensuales sean manejables y te deja margen para otros gastos o inversiones. Usa calculadoras en línea para medir cómo impactarían los nuevos préstamos en tu DTI antes de comprometerte. Estrategia 3. Minimizar el costo total de la deuda. Un aspecto crucial de gestionar la deuda de manera inteligente es reducir el costo total que pagarás a lo largo del tiempo. Aquí te explicamos algunas tácticas que puedes usar para lograrlo. 1. Refinanciar tus préstamos. Si las tasas de interés han bajado desde que tomaste la deuda, considera refinanciar para obtener una tasa más baja. Esto es especialmente útil en préstamos hipotecarios y de automóviles. Al reducir la tasa de interés, puedes disminuir tus pagos mensuales o acortar el plazo del préstamo, lo que se traduce en un ahorro significativo a largo plazo. 2. Pagar más del mínimo mensual. En préstamos con intereses compuestos, como las tarjetas de crédito, pagar solo el mínimo mensual puede mantenerte endeudado por mucho tiempo. Si pagas más del mínimo, reduces la cantidad de intereses que acumulas y aceleras el plazo para saldar la deuda. 3. Consolidación de deudas. Si tienes varias deudas con tasas de interés altas, una opción es consolidarlas en un solo préstamo con una tasa de interés más baja. Esto puede simplificar tus pagos y, en algunos casos, reducir el costo total de la deuda. Asegúrate de que la tasa de interés del préstamo consolidado sea realmente más baja que la tasa promedio de tus deudas actuales. Estrategia 4. Refinanciación de deudas. La refinanciación es una estrategia útil para reducir el costo de la deuda existente. Si las condiciones del mercado han cambiado desde que obtuviste el préstamo, por ejemplo, tasas de interés más bajas, puedes refinanciarlo para obtener mejores términos. Ventajas de la refinanciación: reducción de la tasa de interés, lo que disminuye el costo total del préstamo. Modificación del plazo: puedes extender el plazo para reducir el pago mensual o acortarlo para pagar la deuda más rápido. Consideraciones: refinanciar no siempre es la mejor opción si los costos asociados, como tarifas de cierre o comisiones por pago anticipado, superan los beneficios de la nueva tasa. Estrategia 5. Usar la deuda con responsabilidad. Para utilizar la deuda de manera inteligente, es vital hacerlo de manera responsable y con una visión a largo plazo. Aquí algunos principios a seguir. Planificación anticipada: no tomes deuda impulsivamente. Haz un análisis detallado de cómo afectará a tus finanzas y qué impacto tendrá en el futuro. No utilices la deuda para cubrir gastos corrientes. Si necesitas endeudarte para cubrir necesidades básicas, como la renta o las facturas de servicios, es una señal de que tu flujo de efectivo necesita ajuste. Antes de recurrir a la deuda, busca maneras de reducir gastos o aumentar tus ingresos. Prioriza la educación financiera. A medida que tomes decisiones sobre la deuda, sigue aprendiendo sobre finanzas personales, tasas de interés y diferentes opciones de crédito. La educación es una herramienta poderosa para evitar errores costosos. Estrategia 6. Construir un fondo de emergencia. El uso inteligente de la deuda siempre debe ir de la mano con una planificación adecuada. Un fondo de emergencia es crucial para evitar la dependencia excesiva de la deuda en momentos de crisis. Idealmente, deberías tener entre 3 a 6 meses de gastos cubiertos para imprevistos. Este fondo te permitirá enfrentar gastos inesperados como reparaciones, emergencias médicas o pérdida de empleo, sin necesidad de tomar más deuda o interrumpir tus inversiones. Estrategia 7. Pagar primero la deuda con mayor tasa de interés. Si tienes múltiples deudas, un enfoque estratégico es priorizar aquellas con las tasas de interés más altas. Esto reducirá el monto total de intereses que pagas. El método avalancha: identifica la deuda con la tasa de interés más alta y paga lo máximo que puedas en esa deuda, mientras sigues pagando los mínimos en las demás. Una vez pagada la deuda más cara, pasa a la siguiente en la lista.
Con este método pagas menos intereses a largo plazo. El método bola de nieve. Enfócate en pagar la deuda más pequeña primero, independientemente de la tasa de interés. Esto te dará una sensación de logro y motivación para continuar pagando las demás. Capítulo 5. Errores comunes al usar deuda. Aunque la deuda puede ser una herramienta financiera útil, muchas personas cometen errores al manejarla, lo que puede generar problemas financieros a largo plazo. En este capítulo, identificaremos los errores más comunes que las personas cometen al utilizar deuda y cómo evitarlos. Error 1. No tener un plan claro para pagar la deuda. Uno de los errores más comunes es tomar deuda sin tener un plan concreto para pagarla. Esto suele ocurrir cuando las personas adquieren préstamos o usan tarjetas de crédito sin pensar en cómo o cuándo podrán saldar la deuda. Consecuencia. Esto puede llevar al sobreendeudamiento, ya que los pagos mensuales pueden volverse insostenibles, especialmente si se suman otras deudas o gastos inesperados. Solución. Antes de endeudarte, crea un plan claro para pagar la deuda. Establece un cronograma de pagos y asegúrate de que sea realista en función de tus ingresos actuales y futuros. Considera los posibles escenarios en caso de que tus ingresos disminuyan. Error 2. Usar deuda para gastos de consumo innecesarios. Otro error común es utilizar la deuda para gastos de consumo que no son necesarios o urgentes. Esto incluye compras impulsivas como gadgets, ropa de lujo o vacaciones que podrías haber financiado con ahorros. Consecuencia. Este tipo de gasto no genera un retorno financiero, por lo que solo añade a la cantidad de deuda sin ningún beneficio a largo plazo. Además, estas compras suelen estar asociadas a tasas de interés altas, especialmente si se realizan con tarjetas de crédito. Solución. Utiliza la deuda para adquirir activos que generen ingresos o aumenten de valor, en lugar de financiar gastos de consumo innecesarios. Si necesitas hacer compras grandes, intenta ahorrar antes de considerar endeudarte. Error 3. No comparar opciones de préstamos. Muchas personas aceptan el primer préstamo que encuentran o las primeras condiciones que les ofrecen, sin tomarse el tiempo para comparar diferentes opciones. Esto puede hacer que termines pagando tasas de interés más altas o tarifas ocultas que podrías haber evitado. Consecuencia. No comparar opciones puede aumentar significativamente el costo total del préstamo, ya que una diferencia de tan solo unos puntos porcentuales en la tasa de interés puede traducirse en miles de dólares extra en intereses. Solución. Siempre compara diferentes prestamistas y productos financieros. Busca tasas de interés más bajas, revisa los términos y condiciones de cada préstamo, y pregunta si hay tarifas ocultas o cargos por pagos anticipados. Utiliza calculadoras de comparación de préstamos en línea para ayudarte en este proceso. Error 4. Ignorar los términos y condiciones de los préstamos. Muchas veces, las personas toman un préstamo sin leer detenidamente los términos y condiciones. Esto puede incluir no estar al tanto de las tasas de interés variables, las comisiones por pagos anticipados o los plazos específicos para realizar los pagos. Consecuencia. Ignorar estos detalles puede hacer que te enfrentes a sorpresas desagradables, como aumentos en los pagos mensuales, multas o la extensión inesperada del plazo de la deuda. Solución. Antes de aceptar cualquier préstamo, asegúrate de entender completamente los términos y condiciones. Pregunta al prestamista sobre cualquier cláusula que no comprendas y asegúrate de estar al tanto de todos los costos involucrados. Error 5. Depender excesivamente de las tarjetas de crédito. El uso excesivo de tarjetas de crédito es uno de los errores más comunes y peligrosos que las personas cometen al manejar la deuda. Las tarjetas de crédito suelen tener tasas de interés muy altas, lo que significa que si no pagas el saldo completo cada mes, tu deuda puede aumentar rápidamente. Consecuencia. Acumular saldos elevados en tarjetas de crédito puede llevar a una espiral de deuda, donde pagas grandes sumas de intereses pero no logras reducir el saldo principal. Esto puede afectar gravemente tu puntaje crediticio y limitar tu capacidad para obtener otros tipos de préstamos en el futuro. Solución. Utiliza las tarjetas de crédito de manera responsable. Intenta pagar el saldo completo cada mes para evitar intereses. Si ya tienes deuda en tarjetas de crédito, prioriza su pago antes de adquirir nuevas deudas, comenzando con las tarjetas que tienen las tasas de interés más altas. Error 6. No construir un fondo de emergencia.
Muchas personas recurren a la deuda cuando enfrentan emergencias financieras, como reparaciones del hogar, facturas médicas o pérdida de empleo. Sin embargo, el uso de deuda en situaciones de emergencia puede ser más costoso que otras alternativas. Consecuencia: al tomar deuda en situaciones de emergencia, es probable que obtengas préstamos con términos menos favorables debido a la urgencia. Esto puede resultar en tasas de interés más altas y condiciones de pago menos flexibles. Solución: construye un fondo de emergencia antes de recurrir a la deuda. Idealmente, este fondo debería cubrir entre 3 y 6 meses de gastos. Tener un colchón financiero te permitirá enfrentar imprevistos sin necesidad de endeudarte. Error 7. No priorizar el pago de deudas con altos intereses. Cuando tienes múltiples deudas, es fácil perder de vista cuáles son las más costosas. A menudo, las personas pagan el mínimo en todas las deudas, sin priorizar aquellas con tasas de interés más altas. Consecuencia: pagar solo el mínimo puede hacer que termines pagando mucho más en intereses a largo plazo, especialmente si las deudas con tasas más altas siguen acumulando intereses mientras las pagas lentamente. Solución: prioriza el pago de las deudas con tasas de interés más altas. Este enfoque, conocido como el método de la avalancha, te permite ahorrar más dinero en intereses a largo plazo, acelerando el proceso de salir de deudas. Error 8. No consultar con un asesor financiero. Manejar la deuda puede ser complicado, especialmente si tienes múltiples préstamos o si te enfrentas a dificultades financieras. Muchas personas intentan resolver estos problemas por sí solas sin buscar asesoramiento profesional. Consecuencia: tomar decisiones sin el conocimiento adecuado puede llevar a errores costosos, como elegir préstamos desfavorables, consolidar deudas de manera ineficiente o acumular más deudas a largo plazo. Solución: consultar a un asesor financiero puede ayudarte a desarrollar una estrategia para manejar la deuda de manera efectiva. Un profesional puede ofrecerte una perspectiva objetiva sobre tu situación financiera y sugerir opciones que tal vez no habías considerado. Salir de la deuda y aprender a manejarla de manera inteligente es un paso crucial hacia la libertad financiera. La deuda, aunque muchas veces es vista negativamente, puede ser una herramienta valiosa si se utiliza con responsabilidad y planificación. Este ebook ha explorado los diferentes aspectos de la deuda, desde su uso estratégico hasta los errores más comunes y cómo salir de ella de manera efectiva. En este último capítulo, recapitularemos los puntos clave y te brindaremos algunos consejos finales para asegurar que sigas avanzando hacia un futuro financiero sólido. Recapitulación de los capítulos. Capítulo 1. Introducción a la deuda. La deuda es una herramienta financiera que puede ser útil si se utiliza correctamente. No todas las deudas son malas, por ejemplo, las deudas que permiten adquirir activos productivos o que aumentan en valor pueden ser beneficiosas a largo plazo. Es fundamental entender las diferencias entre deuda buena y deuda mala, así como el impacto que tienen en tus finanzas personales. Capítulo 2. Tipos de deuda. Existen diversos tipos de deuda, desde las hipotecas y los préstamos estudiantiles hasta las tarjetas de crédito y los préstamos personales. Cada tipo de deuda tiene características y riesgos diferentes. Conocer estos tipos de deuda te permitirá tomar decisiones más informadas al adquirirla. Capítulo 3. El impacto de la deuda en tus finanzas personales. La deuda puede afectar diferentes aspectos de tu vida financiera, desde tu capacidad de ahorro hasta tu puntaje de crédito. Si no se gestiona adecuadamente, puede generar estrés financiero y limitar tus opciones. Sin embargo, cuando se maneja bien, puede ser una palanca para alcanzar metas financieras importantes. Capítulo 4. Estrategias para utilizar la deuda de manera inteligente. Existen varias estrategias para usar la deuda de manera inteligente, como el apalancamiento financiero, la refinanciación y la consolidación de deudas. Mantener una relación saludable entre tus ingresos y tus deudas es esencial para evitar el sobreendeudamiento. También es importante reducir el costo total de la deuda mediante el pago de montos superiores al mínimo mensual y la refinanciación cuando sea posible. Capítulo 5. Errores comunes al usar deuda. Los errores más comunes incluyen no tener un plan de pago claro, usar la deuda para gastos de consumo innecesarios y depender demasiado de las tarjetas de crédito. Evitar estos errores requiere planificación, control de tus gastos y educación financiera continua.
Capítulo 6. Cómo salir de la deuda y mantenerse libre de deudas. Salir de la deuda requiere disciplina, organización y un plan sólido. Crear un presupuesto, priorizar las deudas y evitar nuevos préstamos son pasos esenciales. Una vez que estés libre de deudas, mantenerte así implica seguir utilizando un presupuesto, construir un fondo de emergencia y establecer metas financieras claras. Consejos finales. 1. Planificación a largo plazo. Utilizar la deuda de manera efectiva requiere pensar más allá del corto plazo. Antes de adquirir una deuda, considera cómo afectará tus finanzas en los próximos años y si realmente es necesaria para tus metas. 2. Mantente informado. La educación financiera es continua. Cuanto más sepas sobre la gestión de la deuda y las opciones de inversión, más fácil será tomar decisiones informadas y evitar errores. 3. Vive dentro de tus posibilidades. La clave para evitar endeudarse nuevamente es gastar menos de lo que ganas. Aumenta tus ahorros, invierte en tu futuro y evita la tentación de recurrir a la deuda para cubrir gastos innecesarios. 4. Busca asesoramiento si es necesario. No dudes en acudir a un asesor financiero si te sientes abrumado por las deudas o si no sabes cómo manejarlas. Un asesor puede ayudarte a crear un plan personalizado para tus necesidades. Reflexión final. La deuda no es necesariamente mala si se utiliza de manera responsable. Con la estrategia correcta, puedes aprovecharla para alcanzar tus metas financieras sin comprometer tu estabilidad económica. Este ebook te ha proporcionado herramientas y estrategias para gestionar, reducir y evitar la deuda, asegurando que tomes decisiones financieras más inteligentes y seguras. Recuerda que la clave para mantenerte libre de deudas es la planificación y la autodisciplina. Al desarrollar buenos hábitos financieros y estar siempre informado, estarás bien encaminado hacia una vida financiera próspera y sin deudas.